fuerza mayor, Daniela Espinosa, que era la persona encargada de realizar la última relatoría con respecto a la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis de vacunación, no podrá estar con nosotros, ¿ya? Sin embargo, por temas familiares, ¿ya? Sin embargo, la jornada va a quedar reagendada, ya se reagendó para el próximo lunes a las 3:30 de la tarde. Yo les voy a estar enviando el correíto como siempre, de información, y luego el correo para recordarles, para que podamos tener esa jornada, que sabemos que también hay hartas consultas y pueden haber dudas al respecto de este tema. Ya. Vamos a dar inicio entonces a esta jornada del día de hoy. Primero que todo, darles la bienvenida por el tiempo. Sabemos que nuevamente estamos en tiempos complejos, que el COVID nos tiene, ¿cierto?, situados nuevamente, y sabemos que para los ELEAM es una situación mucho más delicada que en otros contextos, ¿ya? Así que agradecerles profundamente que se hayan dado el tiempo de estar acá. Esta jornada de actualización, que se llama Medidas Preventivas de COVID en ELEAM, un nuevo contexto, justamente tiene como objetivo el poder ir reforzando, ¿cierto?, ciertas medidas que consideramos necesarias para poder ir trabajando dentro de los ELEAM, las mejores alternativas, ir tomando las mejores decisiones para el manejo de este brote que tenemos ahora, ¿ya? Vamos a comenzar la jornada del día de hoy con las palabras de Octavio Vergara, director del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Lo vi por aquí. Octavio, ¿estará por ahí? Muchas gracias, Octavio, también por estar con nosotros, acompañándonos en esta primera jornada de temas COVID del 2022. Muchas gracias. No sé si se escucha bien. Súper, sí, se escucha bien. Bueno, bien breve, gracias por conectarse. Nosotros estamos justamente realizando esta jornada para que aprovecho también de agradecer a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y al doctor Jorge Brown por la exposición, para poder responder dudas e inquietudes que hay con respecto a, ¿cierto?, la variante Omicron, y también cómo se puede continuar con esta estrategia de prevención en el contexto en que nos encontramos. Así que ese es el objetivo, volver a señalar lo dicho de que se va a priorizar los establecimientos de larga estadía para la cuarta dosis. Esto comienza la próxima semana, se va a estar entregando información a partir también desde el día lunes en la jornada que vamos a tener. Y la idea es el poder continuar con todos los establecimientos de larga estadía a medida que las personas que se han vacunado vayan cumpliendo el plazo mínimo de 16 semanas de la dosis anterior, ¿ya?, para poder recibir esta nueva dosis. Así que eso también es una buena noticia, y ahí agradecerle al Ministerio de Salud y aprovechar la instancia de volver a agradecerles por su trabajo, por lo que han realizado todo este tiempo, y esperamos también con esta jornada el poder contribuir con un grano de arena en el trabajo que realizan día a día. Así que muchas gracias y un saludo muy grande desde el Senama. Muchas gracias, director, por sus palabras, por estar acompañándonos. También sabemos que está con la agenda súper apretada, así que agradecemos el poder participar hoy día con nosotros. A continuación, vamos a presentar a nuestro relator, ya en este primer tema que vamos a ver. Él es Jorge Brown. Jorge fue parte de nuestro equipo ya de estrategia COVID en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Él es médico geriatra y hoy es parte de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología, ¿ya? Él va a comenzar con una primera parte que es refuerzos en medidas preventivas, y luego nos va a presentar generalidades de la variante Omicron, ¿ya? Recordarles que hacia el final de la jornada vayan realizando sus preguntas a través del chat, por favor.
Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Susan. Voy a poner la pantalla para presentar primero. ¿Se ve bien, me imagino? ¿Ahora? Ya. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Hoy día me cambio como de silla y vengo desde la Sociedad de Geriatría y primero agradecer a Senado porque estamos en 2022, dijiste, Susan, hoy día. Primera vez que vamos a conversar en 2022 de COVID y yo creo que el 2020 nadie no hubiera esperado esto y yo creo que nos llegan noticias que hoy día tienen caras buenas y tienen caras malas. La mala es que seguimos hablando de COVID y probablemente entendemos que vamos a seguir hablando de COVID. Así que se le agradece la instancia de invitarnos y dar la oportunidad de comunicación y compartir lo que hemos ido aprendiendo y compartir también las dudas de todas y todos. Así que muchas gracias, Susan, por la invitación y gracias, director, por el espacio. También quiero agradecer a la pega que están haciendo todos ustedes porque yo creo que a todos y todos los que trabajan en el ELIAM le ha tocado la cara más dura de la pandemia y eso es algo que no siempre se ve tan claramente en los medios, no siempre se ve tan claro, pero la verdad es que la población de las personas que viven en el ELIAM son las personas que son las más vulnerables frente a la pandemia, más vulnerables, tienen tanto han demostrado los índices más malos en términos de salud, hospitalizaciones, letalidad, pero también en todo un tema de salud mental y bienestar que ha sido tremendamente importante. Entonces, si bien Omicron para la población general ha tenido una visión que ha sido más positiva, es importante también reinterpretarlo de qué significa para las personas más vulnerables en la pandemia, que no va a ser igual que al resto de las personas. Así que esa es la idea de hoy día, un poco comentar y transmitir ese mensaje. Primero me gustaría partir con los mensajes fundamentales del año pasado, un poco repasar qué aprendimos el año pasado, de qué cosas importaban para la prevención y manejo de COVID. Hablamos siempre de tres mensajes como muy concretos. Primero, entender que la transmisión de COVID, cualquier variante, se da en una fase presintomática, o sea, antes de tener cualquier síntoma o al principio de los síntomas. Y después el segundo mensaje más importante era la importancia en los ELIAM de hacer delimitación de zonas de riesgo, que vamos a ver algunas diapositivas de eso. Y el tercer punto es desinfección de manos, uso de PPE, distanciamiento y ventilación, que eso lo conversábamos el año pasado. Revisemos el primer punto de transmisión asintomática. Este es un gráfico que muestra en el fondo el día cero de cuando empiezan los síntomas de una persona con COVID y la curva muestra cuál es el grado de contagiosidad, ¿ya? Una de las causas de por qué COVID se transmite tan fácilmente es que la gente sin tener síntomas empieza a contagiar. El día antes de tener síntomas empieza a contagiar y los días muy posteriores empieza a contagiar. Entonces, cuando una persona ya tuvo síntomas 3, 4 días y después en el fondo hace su aislamiento, ya entre comillas hace un aislamiento que sirve entre comillas poco. Y por lo tanto, el identificar rápidamente a los casos y en algunos casos hacer aislamiento en el fondo de aquellos que fueron contacto estrecho es y ha sido una de las medidas más importantes. ¿Ya? Los estudios científicos más o menos estiman que un 50% de los contagios ocurren en esta fase presintomática, antes de los síntomas. Entonces, es tremendamente importante. Por eso cuando alguien, si ustedes saben de alguien o alguien le ha dicho, mira, estoy con algo empezando, bueno, ese es el mejor momento para actuar. En el fondo, esperar no tiene ningún sentido. ¿Ya? El segundo punto es que en los establecimientos de larga estadía existe esta limitación que viven muchas personas juntos y existen acciones que hacen que puedan ocurrir eventos de mucho contagio en el mismo momento. Por ejemplo, tradicionalmente, antes de COVID, siempre una persona iba y les pasaba la alimentación a todas las personas, o los medicamentos, o una persona cuidaba mucho, que son procesos que hacen mucho más factible que se transmita rápido el COVID, ¿ya? Y por eso, una de las cosas que conversamos el año pasado, que era tremendamente importante, cuando habían casos sospechosos o casos positivos, generar áreas de delimitación.
Y las áreas de limitación sirven para entender cuándo yo me tengo que poner el EPP, cuándo me lo tengo que sacar y dónde me tengo que lavar la mano, ¿ya? Entonces, las áreas de limitación son muy claras cuando yo tengo pacientes positivos, que son el área roja, y donde los triángulos celestes que están acá muestran el dónde yo me tengo que poner alcohol gel o lavar las manos. Es decir, en este punto, yo me debiera lavar las manos, poner el EPP, y en el fondo al salir, sacarme el EPP y después lavarme las manos y salir con las manos lavadas de esa pieza, ¿ya? El uso de EPP no es para una protección solamente para mí mismo, sino que es para que yo no contagie también al resto. Por lo tanto, estar con el EPP puesto y pasar por todo el ELIAM, el fondo con el EPP, no tiene ningún sentido, porque ese EPP, luego de atender a un grupo de personas positivas, en el fondo yo debiera botarlo para que ese EPP no contagie, que ya tiene el virus, entre comillas, no contagie a otras personas, ¿ya? Y también es razonable tener en el fondo lugares donde estén libres de EPP, como son el lugar donde están las fichas, donde están en el fondo la oficina, el ingreso y todo eso. Entonces esto es algo que conversamos el año pasado y sigue siendo tremendamente relevante y importante de mantener, ¿ya? También es importante, en el fondo, reforzar qué significa el EPP. El EPP significa hoy día, por una persona sospechosa, sintomática, que es donde yo debiera ocupar full EPP, significan guantes, pechera, mascarilla y protección ocular, ¿ya? Hay algunos lugares que ocupan también cofias, en el fondo, protección de los zapatos, pelos, de distintas. Eso la verdad es que es una práctica que la evidencia científica no necesariamente apoya como algo necesario de usar, en el fondo. Principalmente no porque yo no lo tenga que proteger una parte del cuerpo, sino que esas partes del cuerpo en el fondo no transmiten el virus. Y lo más importante es, entre comillas, proteger las mucosas, que es por donde entra el virus, que es la mucosa ocular, la boca y obviamente las cosas de alto contacto como la pechera y las manos, ¿ya? Pero el resto de las cosas no pueden ocuparse, pero no necesariamente son algo necesario, ¿ya? Así, al sacarse el EPP, lo más importante es lavarse las manos, ¿ya? Y intervenciones como, por ejemplo, la desinfección de los zapatos tampoco sería algo importante. Lo más importante es, antes de ponerme el EPP, lavarme las manos, y al sacarme el EPP, después lavarme las manos, en el fondo, después de sacármelo, porque al sacármelo, en el fondo, yo puedo tener el virus en mis manos. ¿Y dónde me debería lavar las manos, en el fondo? ¿En qué puntos del ELIAM deberían ponerme las manos? Bueno, en todas partes. Entonces, donde más botellas hayan de alcohol gel, mejor. Pero hay puntos críticos. Ya dijimos, al ponerse y al quitarse el EPP, ya en ambos lados de una puerta de las piezas de los residentes, donde tenga en el fondo equipo de almacenamiento compartido, donde yo guardo los carros de comida, por ejemplo, ahí debería tener un lugar de alcohol gel para que la persona que lo agarre en el fondo tenga la posibilidad de lavarse las manos antes de tomar eso. En todas las entradas y salidas del edificio, en cualquier área temporal de retención de residuos, ya sea en el fondo residuos como basura o lugar de donde salgan los elementos de las piezas de los residentes, y en la lavandería también. Son puntos como críticos donde debieran haber botellas de alcohol gel. Y también hablamos mucho más al final del año pasado o a mediados del año pasado, entendimos de la importancia de la ventilación, ¿ya? Y esto surge una gran discusión que ha habido, que el COVID en el fondo se transmitía solamente por gotitas que salían a una distancia de 1 o 2 metros alrededor mío, o si había la posibilidad de que el COVID en el fondo pudiera quedar en pequeñas gotitas flotando en el aire, y por lo tanto el hacinamiento de aire era un efecto que contribuía a la transmisión de COVID. Hoy día entendemos que lo segundo, es decir, que el COVID se transmite por una vía aérea, es más posible, y por lo tanto las recomendaciones de hoy día son mejorar la ventilación, sobre todo en establecimientos de larga estadía. Hoy día tenemos un beneficio súper concreto que afortunadamente en la gran mayoría de las regiones de Chile las temperaturas son relativamente agradables para poder abrir las ventanas. No sé si hay alguien de Magallanes o Aysén, que quizás puede ser muy distinto,
pero para el resto de las regiones puede ser, en el fondo es una situación donde podemos abrir la ventana. Y la idea es ventilar y mantener permanentemente ventilado, porque esto puede enlentecer o prevenir la transmisión de COVID. ¿Y qué tipo de ventilación es la mejor? La ventilación que tiene ventanas cruzadas, es decir, que permite la circulación de un lado a otro lado de la pieza. Yo en este momento estoy con una pieza que tiene la ventana que está solamente la de atrás, en el fondo, que está a mi espalda, y esa es una ventana que genera poca circulación de aire, no es lo ideal. Y de hecho hoy día hay muy buenas recomendaciones desde la OMS de decir, bueno, idealmente deberíamos tener ventilación cruzada, y cuando no la tenemos y tenemos un ventilador, la forma más eficiente de generar la ventilación es con el ventilador empujando el aire hacia afuera, que es como lo contrario que uno lo pensara, porque uno quiere que el aire entre fresco, pero efectivamente el empujar el aire hacia afuera, es decir, el ventilador apuntando con la ventana hacia afuera, permite que el aire salga de esa ventana y aire nuevo entre a través de la parte superior de la ventana. Entonces, idealmente, ventilación cruzada, y si no es posible, con un ventilador apuntando hacia afuera, aunque parezca poco intuitivo. Y estas son las medidas principales que hemos conversado, pero también entendimos otras cosas a través de la ventana. Entendemos que esto no son solamente protocolos y guías y lavado de manos y, entre comillas, reglas que implementar, sino que es tremendamente importante la unión de equipo. Y la unión de equipo significa que la directora o el director técnico esté conectado con las personas que trabajan en el IAM, y que los equipos que están, entre comillas, afiatados, cohesionados y que trabajan en conjunto por un bien común, son los que les va mucho mejor en COVID, y que las reglas por sí solas, en el fondo el poner el papelito de la regla no solamente basta, sino que es tremendamente necesario que todas y todas las personas que trabajen en el IAM se sientan comprometidos con esta tarea de prevención de COVID. Porque lo que entendemos es que COVID, en el fondo, estas estrategias sí pueden significar en muchas personas, y han significado salvar la vida de muchas personas mayores. ¿Ya? Entonces, esto es una forma de decir que el conversar, el transmitir al resto del equipo sobre la importancia y la necesidad de estas medidas, y no solamente el imponer esto, es algo que es tremendamente necesario. Muchos de ustedes probablemente ya lo han hecho y lo hacen mucho mejor desde la práctica que yo, en el fondo, que yo a la distancia, pero igual es importante levantar este tema, porque aquellas personas que lo han logrado y han logrado cohesionar los equipos, tiene un impacto increíble sobre las personas mayores y la prevención de COVID. Y bueno, y ahora un poco el por qué estamos hablando aquí. Hoy día estamos hablando de COVID-19 y una variante en especial, Omicron, que un poco que ha llenado los titulares y ya ha hecho una nueva ola que ha sido bastante rápida a lo largo del mundo, principalmente por la alta transmisibilidad de esta variante en los últimos, que han sido casi 3 meses, 2 meses y medio, que ha sido extremadamente rápido. Entonces, Omicron fue inicialmente identificada en Sudáfrica a finales de septiembre, principios de octubre del año pasado, y rápidamente generó olas nuevas de COVID-19 con casos que han superado todos los récords, inicialmente en Sudáfrica, después esto se transmitió a Europa, y actualmente está no sé, alguien rayó ahí la pantalla, en Estados Unidos también, ¿ya? Entonces, Omicron, la primera pregunta, ¿se transmite distinto a las variantes previas? Y la respuesta es sí, totalmente. En el fondo, esa es la gran diferencia que hoy día estamos viendo. Omicron tiene más de 30 mutaciones en una proteína específica que es la encargada de unirse a las células hormonas. Una de las características que tiene Omicron es que estas mutaciones o estas diferencias con las variantes anteriores le generan
una mayor facilidad al virus para pegarse a las células humanas, por así decirlo, y también la zona de mayor adherencia en esta, o mayor replicación del virus, donde más tiene favoritismo, por así decirlo, es en las vías respiratorias altas, en la garganta, en la boca, y eso hace que haya mucho más virus cuando yo hablo o yo boto gotitas alrededor mío. Es mucho más fácil de transmitir por esas dos razones. Por un lado, yo boto, en el fondo, más gotitas con virus, porque tienen más replicación en la boca y en la garganta, y por otro lado, menos virus se necesita para pegarse, en el fondo, a mis mucosas y generar un nuevo contagio. ¿Cuánto más transmisible? Esa es la gran pregunta. Todos en el fondo quieren, bueno, ¿qué porcentaje? ¿Cuánto más ha sido es más contagioso que las variantes previas? Y esta es una respuesta que es difícil de estimar con exactitud, porque las personas que se contagian de Omicron no son las mismas que se han contagiado de Delta, en el sentido de que esto en Sudáfrica la población era mucho más joven, y en Europa ya y en Estados Unidos ya había una alta tasa de vacunación y también de inmunidad por infecciones previas. Entonces, el cuánto en el fondo el virus es más contagioso, todavía hay algún grado de discusión, pero francamente lo que nos importa a nosotros es entender que esto es muchísimo, muchísimo, muchísimo más contagioso que las ¿cómo se llama? Cepas antiguas. Las tasas de replicación y que se miden en los R0 y en los RT que miden en las noticias, que es decir, cuántas personas en el fondo una persona contagiada, cuántas otras personas estima, son muy superiores a lo que veíamos en las olas previas, y eso ha hecho que el virus prácticamente, sí, le voy a pedir, sí, las personas que están rayando la pantalla, sí, traten de no hacerlo para que el resto pueda leer bien la lámina, por favor. Las personas, perdón, continuaba y decía, lo que más nos importa es entender que esto es significativamente más transmisible que las olas previas. Ya lo mismo si es 2 o 3 veces en el fondo, o si es 2 veces y media, pero en el fondo si una persona, hoy día una persona contagiada, 2, 3 personas, esto hoy día puede ser incluso mucho más. ¿Ya? También sabemos que en el fondo hay una gran pregunta si los síntomas son iguales. Si los síntomas son iguales a Delta o las variantes previas. Y la gran mayoría de los síntomas siguen iguales, o sea, la gran mayoría de los síntomas sigue siendo tos, sigue siendo fiebre, pero hay algunas características que son un poco distintas y más difíciles de identificar. Se ha descrito mucho mayor frecuencia de congestión nasal, mocos, ¿ya? En el fondo, mocos y no mocos necesariamente, lo voy a decir súper en chileno, no necesariamente mocos verdes, sino que mocos en el fondo como un resfriado común y corriente, ¿ya? Mayor frecuencia de fatiga solamente, que sea solamente un malestar general, mucho mayor frecuencia de dolor de cabeza y mucho menos frecuencia de la pérdida del olfato, que era algo muy característico de las variantes previas, ¿ya? Entonces aquí el mensaje es no atribuir los síntomas a un resfriado, porque hoy día, con la cantidad y la frecuencia de COVID que estamos viendo en el país, todos estos síntomas son más probablemente atribuidos a COVID que a otro virus, ¿ya? Eso. Voy a seguir adelante un segundito. Ahora, el tiempo de incubación es distinto, es decir, el tiempo que se demora una persona entre que tuvo el contacto a desarrollar los síntomas es distinto a las cepas previas. Y lo importante es entender que hay mucha heterogeneidad, es decir, sigue siendo muy distinto entre las personas. Hay personas que después de que tuvieron el contacto, un par de días después están con síntomas y empiezan con la enfermedad, y hay otras personas que se pueden demorar una semana, 8 días. Eso sigue siendo muy distinto. Pero si comparamos los promedios, en general se está describiendo que el tiempo de incubación de esta, en el fondo especial, esta cepa, es bastante menor a lo que ha habido en cepas previas. Y por eso antes se decía, pucha, el mejor momento para testear es el 5.º día, y hoy día esto se
se ha ido adelantando y hoy día tenemos en el fondo una recomendación que es testear incluso hasta el segundo día, ¿ya? Y esa es la razón por la cual se está haciendo así. Y esta es una de las grandes preguntas, una de las cosas más frecuentes. Los síntomas son menos severos, ¿ya? Y hoy día esto es una cantidad de... Les quiero transmitir que esto es algo que se ha ido estudiando y esa información que viene saliendo ayer, antes de ayer, o sea, es información que ha ido cambiando día a día. Al principio había una gran discusión si efectivamente eran menos severos los casos, principalmente porque todavía y los casos se demoran en llegar a la población más vulnerable. En general, los principios de la ola en todos los países ocurren en gente más vacunado, más joven, donde los síntomas graves son más difíciles de que aparezcan o menos frecuentes, y las poblaciones más vulnerables vienen a contagiarse, entre comillas, semanas después, y por lo tanto hay un desfase en ver los casos más graves, ¿ya? Efectivamente, las noticias en este sentido que vienen llegando a Europa y Estados Unidos han sido positivas, en donde hay más frecuencia de síntomas leves o moderados y menos casos severos que requieren hospitalización y menos mortalidad que la ola previa. Eso yo creo que es un hecho y es tremendamente tranquilizador. Sin embargo, los síntomas menos severos tampoco significa que no existan casos severos, ¿ya? Y yo creo que esta es la mejor evidencia científica que tenemos hasta la fecha. ¿Qué evidencia científica para esta población? Es un estudio que se llama el estudio Vivaldi, que mide la severidad de COVID-19 en los residentes de Liam en Inglaterra. Y ellos tienen una medida muy clara. Decían, mira, pre-Omicron, en el fondo, si nos ponemos antes de septiembre del 2021, había como un 10% de los residentes que tenían COVID que se tenían que hospitalizar, ¿ya? En promedio, ¿ya? Y esto bajó a casi la mitad post-Omicron, que es una excelente noticia, ¿ya? Y el mensaje en esta población es más leve, en el fondo, pero no es leve. Igual sigue siendo o sea, que el 4% de las personas requieran hospitalización sigue siendo significativa. Entonces, aunque es menos probable, igual es esperable que seguir teniendo casos graves en esta población, mucho menos frecuente y yo creo que diametralmente distinto a lo que vemos en otros países, perdón, en otras olas, pero eso no quiere decir que no hayan casos graves. Ahora, efectivamente, la mortalidad es especialmente baja y casi nula en las personas que están con sus esquemas completos de vacunación y infección previa. Y eso también es bastante tranquilo. O sea, hoy día es un hecho que las personas que se están hospitalizando y que están teniendo eventos adversos son principalmente las personas que no han tenido esquemas de vacunación o los tienen incompletos, ¿ya? Eso es principalmente y con mayor frecuencia. Y la respuesta es, o sea, la pregunta es, bueno, que continúa con Omicron, es que ha habido mucha discusión, ¿las vacunas sirven? Y aquí voy a dar una respuesta súper consistente. Sí. Sabemos que hoy día las vacunas disminuyen su efecto en el tiempo. En el fondo, que esto no es un efecto acumulativo, no es como que yo tuve tres vacunas o 4 vacunas y esto me deja de por vida con inmunidad. La inmunidad que generan, o el grado de inmunidad que generan las vacunas y la efectividad, sabemos que va disminuyendo en el tiempo. Eso es súper importante. Eso se ha estudiado fuera y también lo estudiamos en Chile y lo estudiamos. Se estudió en Chile en esta población en específico, en los residentes de ILIAM. Sabemos que las personas incluso mayores que son frágiles, con más enfermedad, en general la caída de la efectividad de la vacuna, de la inmunidad contra COVID-19, es más acelerado. Y eso, entre comillas, es algo que se ha recogido por las distintas entidades en el mundo, y es por eso que también en la indicación de los refuerzos que vamos a conversar más adelante. Entonces, entendemos que la efectividad es muy buena de las vacunas, pero disminuye con el tiempo, y entendemos que también la efectividad, ¿para qué?
en el fondo. Sabemos que la efectividad contra la protección de contagio para esta ola en específico ha sido menor, irregular. O sea, es decir, las personas que están vacunadas igual se pueden contagiar en esta, pero lo que sabemos es que las vacunas que tienen, las personas que tienen vacuna y sobre todo las que tienen refuerzo, tienen una excelente protección contra hospitalización y muerte. Dicho de otro modo, hoy día, con el esquema completo de vacuna, nos podemos contagiar, sí, pero es mucho menos probable tener un efecto adverso como la hospitalización y la muerte con esquema completo de vacuna que no teniendo el esquema de vacuna completo. Y también, además, tenemos alguna información que es muy incipiente, muy reciente, que nos demuestra que las personas que se han puesto la vacuna de refuerzo reciente y vacunas que específicamente son los estudios con Pfizer, tendrían una protección contra el contagio, diría moderado o alta, se habla de este 70%, en las semanas siguientes a la administración de la vacuna. ¿Ya? Entonces, excelente la protección que entregan las vacunas contra hospitalización y muerte. Las personas con refuerzo reciente también tendrían un efecto moderado alto, por así decirlo, contra el contagio. ¿Ya? Aunque de nuevo voy a hacer mi pequeña parche ante la herida, que esos son estudios que son todavía muy incipientes, todavía ni siquiera están chequeados por otros científicos, sino que son información entregada en este caso por la misma farmacéutica. Y otra pregunta que sale tremendamente frecuente: ya me dio COVID en el 2020 o el 2021, ¿soy inmune? Y lo que sabemos es que, de nuevo, la inmunidad por la vacuna o por el mismo contagio también va disminuyendo rápidamente. Y el tener COVID anteriormente me da un grado de protección para principalmente los efectos graves como la hospitalización y la muerte. Pero si alguno de ustedes tuvo COVID el 2019, perdón, el 2020, el 2021, puede tener perfectamente COVID en esta ola. ¿Ya? Eso es absolutamente cierto, y especialmente si el COVID en el fondo previo, una infección previo, fue hace más de 3 meses. Entonces, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de Omicron? Podemos esperar, hoy día lo que sabemos en el mundo, que podemos esperar nuevas olas de brotes en residentes de LEAM. Eso sabemos que puede pasar. Podemos esperar que los residentes manifiesten síntomas muy leves, algunos de ellos, muy leves, ya como solamente fatiga o congestión nasal. Sabemos que hay una alta contagiosidad y por lo tanto el contagio dentro del LEAM puede ser más rápido, ¿ya? Y en general el resultado de esto puede ser con menos severidad en globo, pero todavía poniendo el punto de que esto no es un resfriado solamente y que en esta población vulnerable podemos seguir viendo casos severos, especialmente si no han tenido COVID y especialmente si no han tenido el esquema de vacunación. Entonces, ¿qué hacer? Vacuna. Yo creo que en esto quiero ser súper enfático. Esquema de vacunación completo, no solamente para las personas mayores, sino para todas las personas que trabajan en el LEAM. Los refuerzos sí importan y sí ayudan muchísimo. Si hemos entendido hoy día algo de la vacunación, es que tener el esquema de vacunación completo y los refuerzos no solamente puede prevenir los efectos graves del COVID, sino que incluso nos pueden ayudar bastante en disminuir o prevenir que yo me contagie de COVID, ¿ya? En una menor manera, obviamente. Después, el segundo mensaje es testeo oportuno. No confundir los síntomas con un resfrío. Aquí los síntomas van a ser más leves los iniciales y por lo tanto, si hay la duda, solicitar testeo. Eso es tremendamente importante. Y el tercero es mantener lo que ya sabemos. Nosotros y ustedes, en el fondo, todos hemos aprendido juntos de COVID y hemos aprendido mucho de COVID. Y hemos aprendido que el lavado de manos, el uso de mascarilla, son cosas claves en el fondo. El distanciamiento, sobre todo al comer y todo, son temas claves. Y si bien hay
lo que se llama el agotamiento pandémico, que yo creo que todos y todas lo sentimos, de estar un poco cansados de ocupar la mascarilla, ya no poder juntarse en grupo y todo, en esta ola, y específicamente para los residentes de ELIAM, esto sigue siendo tremendamente relevante. Y por lo tanto, mantener las medidas y lo que hemos aprendido, y mantener el espíritu alto en ese sentido es tremendamente necesario. Y la última diapositiva era: las vacunas sirven. Los porcentajes, Chile siempre se ha caracterizado por tener un porcentaje de la población muy significativamente bueno de vacunación. O sea, en general la confianza en las vacunas es alta, el sistema de vacunación es excelente en general, pero los residentes están la gran mayoría vacunados. Yo hoy día creo que hay un desafío permanente en lograr que todas las personas que trabajen y estén en contacto, entre comillas, alrededor de un ELIAM, tengan un esquema de vacunación completo. Y si bien los números son extremadamente buenos para los residentes, esto no siempre es igual para todas las personas que trabajan. Y creo que aquí podemos ir una estrategia tremendamente útil para usar en un periodo que sí todavía, en fondo de prevención, a medida que vemos que los casos suben. Si conocen a alguien que no tenga su esquema, amablemente sugiéranle completar su esquema. Es tremendamente útil, y no solamente le va a proteger a él o a ella, sino que también le va a ayudar a proteger al resto. Eso, esa era mi última diapositiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Clarito, como siempre. Creo que, bueno, hemos visto en el último mes cómo los números han ido aumentando, y también yo creo que todos también hemos sido parte de lo que ha significado un poco en el relajo en términos de las medidas, ¿cierto?, de prevención. Existe este cansancio, pero no podemos darnos el gusto de relajarnos. Hay que seguir fortaleciendo, tienen que seguir manteniéndose las medidas de prevención, especialmente en el EAM, en donde también ocurre que en los últimos 2 años, diría yo, hemos tenido una tasa más alta de rotación de personal. O sea, ya antes teníamos tasas altas de rotación de personal, en el último tiempo, producto de la misma pandemia, el personal ha rotado mucho más. Entonces, tenemos que estar educando, enseñando, formando permanentemente, ¿ya? Así es que muchas gracias, Jorge. Vamos a ir a revisar algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Susan, te mandé algunas al WhatsApp. Ok, las miro al tiro. Ahora que tenemos más gente conectada, les voy a comentar, porque no todos estaban al principio cuando di la información acerca de que la relatoría acerca de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo se va a realizar el día lunes, ¿ya?, a las 3:30 de la tarde, porque la relatora tuvo un problema familiar y no pudo estar hoy con nosotros, ¿ya? Pero ya la tenemos agendada. Yo les voy a mandar el correíto de invitación, como siempre, y para que ustedes puedan asistir el día lunes a las 3:30, ¿ya? Ella va a resolver todas las preguntas que tienen relación con esta segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, ¿ya?, de vacuna. Vamos con las preguntas ahora para el doctor Brown. Dice, si hoy en día se están viendo muchos casos de Omicron, ¿qué pasa con las demás variantes? ¿Ya no existen? ¿Igual pueden haber casos? Buena pregunta, yo me la he hecho también. Sí, es súper buena pregunta. Lo que hacemos, para entender, las variantes y los virus compiten unos con otros, ¿ya? En general, lo que hemos visto es que una variante, en el fondo, porque es más efectiva en la transmisión, reemplaza a la otra variante. Hoy día, no tengo el último gráfico de la semana, pero hoy día lo que estamos viendo de COVID-19 es que la gran mayoría o casi la totalidad de los casos es por Omicron. Entonces, lo que hacemos, o sea, lo que hemos visto tradicionalmente y lo que se sabe de la transmisión de virus, además de COVID, es que una variante compite con otra y la termina por reemplazar porque es mucho más efectiva en la transmisión, y por eso la otra variante termina, entre comillas, por disminuir significativamente su frecuencia o desaparecer.
Dicho de otro modo, hoy día la transmisión es mayoritariamente Omicron. O sea, si hay alguien con COVID hoy día, es Omicron. Eh, Dice Andrea Albial de Leam, Desierto Florido de Atacama. ¿Una variante se podría recontagiar antes de los 3 meses? Es menos probable, pero sí. O sea, aquí, pucha, no hay, en COVID lo que hemos aprendido es que no hay negro ni blanco. O sea, cualquier cosa es posible. Ahora, el haberse contagiado con COVID da un grado de inmunidad significativo, sobre todo en esos primeros meses. Sin embargo, el sistema inmune de todas las personas no funciona igual de bien. Y hay personas que están con inmunosupresores o que tienen enfermedades que su grado de montar una respuesta inmune contra el COVID es menor y pueden haber casos excepcionales de contagio. Sí, se ha escrito, en el fondo pueden haber, pero muy poco frecuentes. Okay. De Sagrado Corazón de Jesús, San Miguel, ¿hasta cuántos días una persona contagiada puede estar contagiando al resto? Súper buena pregunta, eso qué bueno que pregunte. Y aquí la respuesta, lo más importante, es que la gran periodo, como pusimos en la primera diapositiva, la gran mayoría de los contagios ocurre en la primera parte del aislamiento. Entonces, lo más importante del aislamiento es al principio, no al final, ¿ya? Hoy día, por un tema práctico, se ha visto que en esta variante, en lo que se llama cuánto tiempo la persona bota virus vivo, por así decirlo, y capaz de contagiar a otras personas, es más acotado que en que las otras variantes. Y por lo tanto, en la gran parte del mundo hay un consenso que se han acortado los periodos de aislamiento de 14 días, 10 días, y hoy día son 7 días, incluso en Estados Unidos son 5 días, ¿ya? Ahí hay harta duda técnica si 5 días en el fondo puede ser un poco demasiado corto. Pero en la gran efectividad del aislamiento quiero poner el mensaje que está en los primeros días, no en los últimos, y por lo tanto, lo más importante del aislamiento, si son 5 o 7 días o 7 o 10, es que sea oportuno, ¿ya? Y dicho de otro modo, la recomendación del aislamiento de 7 días hoy día para personas que tengan COVID leve es una recomendación completamente basada en estudios científicos, es una recomendación que el Consejo Asesor, que es el Consejo de Científicos que asesora al Ministerio de Salud, sugirió hacer basado en los estudios que han salido en el último tiempo. Así que 7 días es suficiente, pero lo más importante es que sea oportuno, en la primera parte. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Otra pregunta dice, ¿cuál es la tasa de contagio de Omicron si estamos inmunizados? No sé si entendí también esa pregunta, pero entiendo cuál es el porcentaje, si ya la gente que ya tiene la vacuna, si en el fondo, ¿cuánto me puedo vacunar? ¿Cuántas personas se contagian nuevamente o se pueden contagiar? Dicho de otro modo, voy a cambiar un poco la frase. Hoy día sabemos que vacunarnos o el estar vacunados, y sobre todo si el refuerzo de mi vacunación fue hace más de un mes, en el fondo, tengo una escasa protección para no contagiarme. O sea, la protección que me entrega la vacuna, sobre todo si el refuerzo fue hace más de un mes, eh, igual me puedo contagiar. O sea, es altamente probable que si yo tengo un contacto estrecho me pueda contagiar. Lo que sí me sigue aportando a la vacuna fuertemente es sobre tener efectos graves, en el fondo, como hospitalización y muerte, ¿ya? Eso es la única excepción que ocurre eso, es que las personas que están justo recién vacunadas, en el fondo, tendrían un mayor grado contra el contagio, pero eso es algo que estamos recién viendo y recién entendiendo, pero es algo que nos podría ayudar efectivamente. O sea, si nos ponemos ahora en nuestra cuarta dosis, podríamos, incluso algunas personas podrían prevenir el contagio. Pero eso de nuevo, hay muy poquitos datos sobre eso. Pero el haberte vacunado hace más de un mes, igual muy probablemente te contagies de nuevo. O te Ok. contagies. De Luis Angélica Michea dice, ¿existen o no los contactos estrechos? Porque en muchos lugares ya no los consideran, aunque estés cerca de alguien que es positivo. Sí, y eso es una muy buena pregunta. Yo creo que todos tienen las mismas dudas con respecto. Mire, yo
les voy a hablar desde el punto de vista científico. Aquí las recomendaciones de prevención siempre son un equilibrio en cuanto podemos hacer en la parte práctica y cuánto impacto económico existe por las medidas, y por otro lado, cuánto básicamente gano con hacer esa medida. O sea, aquí no hay las medidas no se hacen solamente por un tema de salud y prevención, sino que también hay que considerar otras cosas prácticas. Una de las cosas que ha pasado con Omicron es que en la contagiosidad es que ha sido tan rápida que muchos de los servicios básicos se quedaron sin personas, y por lo tanto la indicación de eliminar contacto estrecho es una indicación que se ha hecho en muchas partes del mundo, principalmente para permitir que los distintos servicios sigan funcionando también, entendiendo que la posibilidad de tener casos severos es menor. Entonces, no es que no existan los contactos estrechos, técnicamente los contactos estrechos siguen existiendo, al igual que como lo habían existían antes, y se siguen teniendo la misma posibilidad o más de contagiar. Sin embargo, hoy día hay indicaciones nuevas y hay recomendaciones nuevas que no son solamente en Chile, sino que en todo el mundo, principalmente que tienen implicancias prácticas para que los servicios todos sigan funcionando, que es uno de los problemáticas que se ha visto en esta hora. Gracias, Jorge. Del kinesiólogo Sebastián Jordán dice, tomando en cuenta la incidencia de casos en las últimas semanas en Chile y la forma en que esta variante está actuando en el hemisferio norte y países vecinos como Argentina, ¿es razonable pensar que de una forma u otra la gran mayoría de los LEAM vamos a tener brotes en el corto plazo? Miren, la mejor información para responder esa pregunta, se hizo una reunión el día lunes pasado, o sea, así de reciente, donde se juntaron en el fondo personas que trabajaban en el IAM y viendo la situación del IAM en los distintos países del mundo. Sí, la respuesta es sí, o sea, se han visto un significativo incremento respecto a los casos y brotes del IAM en todas partes del mundo, ya que han tenido Omicron. Eso es una realidad. Lo que sí ha sido muy distinto es que las tasas de hospitalización y mortalidad son heterogéneas. Algunos países describen que esto ha subido significativamente, otros que no ha subido significativamente, y ahí todavía es como un poco pronto para decir, pero es muy esperable que, sobre todo con la transmisión comunitaria que estamos teniendo hoy en día, que sí en lo del IAM tengamos brotes nuevamente. Gracias, Jorge. Dice, ¿cuánto es el tiempo? Esta pregunta que la hemos visto en nuestra jornada. ¿Cuánto es el tiempo de espera máximo entre la aplicación de una dosis y la siguiente? ¿Qué ocurre con la protección si ha transcurrido un periodo de tiempo mayor? ¿Debe hacer nuevamente el ciclo de vacunación? Yo creo que la mejor respuesta la van a tener el lunes con Daniela, que es encargada de vacunación, ¿ya? Pero lo que puedo decir con respecto a eso técnicamente, que el refuerzo, y especial el cuarto refuerzo, tiene una indicación y tiene la idea de que se da porque la inmunidad va disminuyendo al tiempo, y por eso necesitamos refuerzo, y probablemente vamos a seguir necesitando refuerzo en el futuro, ¿ya? Pero la indicación de esto no es porque yo ya gano un nivel de inmunidad y que nunca nadie me lo va a quitar, sino que se van disminuyendo en el tiempo y por lo tanto estos refuerzos van siendo necesarios. Ok. ¿PCR o antígeno? Muy buena pregunta. Hay que saber que el mejor test es el PCR, ya eso sigue siendo así. El PCR, pese a ser el mejor test, es muy bueno cuando es positivo. Yo estoy casi seguro que es positivo. En el fondo, eso, si es positivo, en el fondo, el que se equivoque una PCR positiva es muy improbable. Pero incluso personas que tienen PCR negativa, hay un 15 a un 20% de las personas que no lo detecta el virus, y hay personas que en el segundo PCR les sale positivo. Es poco frecuente, pero dicho de otro modo, si me sale PCR positivo, estoy seguro que
que es PCR, si me sale negativo y estoy muy sospechoso que es mejor repetírselo, ¿ya? Ahora, muchos de ustedes han conocido los test de antígeno que se están ocupando ya de más de un año. La verdad es que han sido una estrategia extraordinaria para la detección de COVID. Extraordinaria por lo fácil que es, en el fondo. El PCR se lleva al laboratorio, hay que esperar 1 o 2 días, o en algunos casos más, y en el fondo donde, entre comillas, ya perdí la oportunidad de actuar. Y por lo tanto, el antígeno, el tener el resultado en 15 minutos, es extraordinariamente útil. Además, el Ministerio hoy día tiene una indicación que si ustedes tienen un antígeno, o el antígeno se puede comprar en una farmacia y hacérselo ustedes mismos, en el fondo eso también es válido, sanitariamente hacerse el test ustedes mismos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre PCR y antígeno? Cuando estamos en personas sintomáticas, es decir, con síntomas, son casi comparables en la capacidad para detectar COVID, ¿ya? Ahora, cuando la comparamos en personas asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas, el antígeno es un poco peor. Entonces, probablemente esta pregunta viene porque ayer hubo una gran discusión de las últimas 24 horas en el fondo, si podíamos ocupar el antígeno en personas asintomáticas, y hoy día hay un tema práctico, que es que hay, en el fondo, con la cantidad de contagios y personas tomando PCR, hay limitación para acceder a una PCR, y en ese caso, el antígeno es una excelente estrategia. Lo que sí hay que saber es que si hay una persona que está eh, con síntomas típicos, o que yo estoy pensando que tiene COVID, y me sale un antígeno negativo, lo razonable es repetirlo en 24 48 horas, en el fondo. ¿Por qué? Porque sabemos que la sensibilidad, la capacidad para detectar el virus, es menor, especialmente en aquellas personas con, ¿cómo se llama?, que están asintomáticos. Al igual que la PCR, si el COVID, perdón, el antígeno me salió positivo, estoy casi seguro que eso es COVID y no otra cosa. O sea, se equivoca poco cuando sale positivo. Ok. Dice, según la última circular de MinSal, en contagios comunitarios o familiares, hay personas en alerta de COVID. ¿Se recomienda que esta persona no ingrese a ELEAM si esa persona es funcionario? Ahí yo creo que hay un tema protocolar de la autoridad sanitaria que tendrá que definir, en el fondo. Yo, desde ese punto de vista, prefiero no contestar, porque es algo que probablemente le corresponderá a la Seremi definir. Perfecto. Dice, nos quedan los últimos minutitos, así que vamos a seleccionar algunas otras preguntas. ¿Cuánto tarda una persona, un adulto mayor, en recuperarse de esta variante Omicron? Sí, esto de nuevo es extraordinariamente heterogénea entre personas, distinta entre personas. Hay personas que yo he tenido mis pacientes que 2 días después les dan síntomas leves y están perfectos, y hay personas que efectivamente quedan con fatibilidad o un síndrome confusional agudo, un delirium, en el fondo que dura más semanas posterior a esto. Yo creo que esto no va a ser distinto que en las otras olas. Vemos personas que esto pasa casi desapercibido después de unos días, y personas que tienen un impacto funcional significativo. Hay personas y hay una gran discusión técnica de este síndrome de COVID prolongado, que probablemente ustedes lo han escuchado en las noticias, que esta sensación de cansancio y fatibilidad que puede durar semanas. Hoy día hay una gran discusión si Omicron puede generar este COVID prolongado. Posiblemente en las personas mayores pueda tener impactos más allá de, ¿cómo se llama?, que los pocos días de infección. Ahora, quiero decir con esto que no es solamente el virus o la infección el que genera los síntomas posteriores. Muchas veces las personas mayores, nosotros sabemos que son tremendamente, su funcionalidad y su grado de fragilidad depende de la estimulación que tengan, la movilidad del día a día, y una semana de encierro en cama o sin movilidad tiene un impacto funcional, no por el virus, sino por una disminución significativa
en fuerza muscular por reposo. Y ahí es donde hay un punto de rehabilitación y un punto de oportunidad de rehabilitar a las personas post-COVID totalmente. Esto es hidratación y apenas se levante su cuarentena por aislamiento, movilizarlo lo antes posible, en el fondo, y si está el recurso de kinesiología en sus hogares, usarlo para estas personas después de que se levante el aislamiento es una estrategia tremendamente necesaria. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta que se ha ido repitiendo en distintas formas, pero que ahí Claudia Covarrubias, encargada del EAM, nos va a apoyar, y ahí, Jorge, si tú puedes complementar. Dice, quisiera saber, recibir sus recomendaciones relacionadas a las visitas de familiares a centros de larga estadía. Hay varias personas que están hay varias preguntando. preguntas, sí, yo ahí a Jorge le voy a pedir que nos apoye con las recomendaciones, pero hay varias preguntas de los ELEAM que preguntan si es que se van a suspender las visitas o si va a haber alguna restricción al respecto. Esto, nosotros lo hemos conversado, esto es una potestad primero de MinSal, ¿ya? No es una potestad de Senama definir, porque esto está regido por el decreto 14 y y todo lo que tiene que ver con la normativa sanitaria. Entonces, los ELEAM se supeditan a lo que indique la autoridad sanitaria al respecto. Sin embargo, a nosotros nos han pedido siempre la opinión desde MinSal respecto a este tema y, en definitiva, el estado de vacunación que tenemos hoy día, además de las consideraciones respecto a temas de salud mental, han hecho que en las últimas normativas se deje la responsabilidad de restringir o tomar medidas preventivas a los directores técnicos de cada establecimiento. No, lo más probable es que MinSal no defina las restricciones que teníamos inicialmente con la pandemia de limitar las visitas de los familiares. Eso es algo que hoy día le corresponde al director técnico, viendo la capacidad de su ELEAM, la infraestructura que tiene, la cantidad de personal que tiene. Ahí cada DT podría determinar si es que limita en algo o restringe o toma medidas preventivas para realizar las visitas. Ahora, hay que considerar algo que también fue tremendo durante la pandemia, que es la salud mental de los residentes que están en los ELEAM. Por mucho tiempo estuvieron sin contacto con sus familiares y, en definitiva, la vacunación, el nivel de vacunación en el que estamos, sobre todo en los residentes de establecimiento de larga estadía, nos permite decir que en su gran mayoría es más recomendable que tengan visitas a que no. Ahora, como cada caso de ELEAM es específico y particular, está la potestad del DT de tomar recomendaciones, medidas más específicas en su ELEAM. Gracias, Claudia. No sé si Jorge quiere aportar algo más. Yo creo que está clarita la respuesta igual. ¿Sí? Bueno, ya estamos, en virtud del tiempo, nos quedan algunas preguntas ahí, pero ya son las 6 de la tarde. Así es que vamos a dejar hasta aquí. Jorge quiere conversar. Un punto que se me quedó en el tintero, que me lo recordaron por WhatsApp y se me había olvidado, pero es tremendamente importante, que hay algo que están vendiendo en todas partes, que son los test de anticuerpos, ¿ya? Y se venden en todos lados hay que diferenciar del test de antígeno del test de anticuerpos, son completamente distintos. El test de antígeno sí sirve para diagnosticar, el test de anticuerpos no sirve para diagnosticar. El test de anticuerpos es el con la gotita de sangre en el dedo, ese no sirve para diagnosticar, por favor no lo usen para diagnosticar, porque probablemente van a ocupar resultados erróneos y van a interpretar erróneamente el estado ¿cómo se llama?, de las personas que están ahí. Así que, por favor, no ocupen test de anticuerpos con la gotita en el dedo. Eso, perdón. Súper bien la aclaración. Vi algunas caritas de sorpresas aquí en el chat, así que qué bueno que te lo recordaron ahí por el WhatsApp. O sea, en el chat, aquí en la pantalla vi algunas caritas de que, así como, ¿no sirve? No sirve el test de anticuerpos, ¿ya? Agradecer nuevamente a todos su participación, su presencia, recordarles que el día lunes vamos a estar nuevamente a las 3:30 de la tarde, ahí sí, hablando de
cuarta dosis de vacunación, segunda dosis de refuerzo, ¿ya? Que es lo mismo, solo que algunas personas le dicen segunda dosis de refuerzo, que es el nombre que corresponde, otros le dicen cuarta dosis de vacunación, ¿ya? A las 3:30 de la tarde estén atentos a sus correos porque les va a llegar la invitación. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que esta jornada haya sido de utilidad para ustedes. Muy buenas tardes. Nos vemos el lunes. Chao. Nos vemos. Gracias, Jorge, por tu tiempo, gracias por la buena disposición de siempre. Te vamos a estar invitando, Jorge. Después de las vacaciones. Gracias, chao. A ustedes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta el lunes. Hasta luego, el gracias. Muchas gracias, chao. Gracias. Gracias, hasta luego. ¿El lunes a qué hora es? 3:30. Les voy a mandar el correo. Ok, gracias. Por nada. Muchas gracias. Gracias.